muy bien, mis estimados estudiantes. Bien, en la clase de hoy nosotros vamos a estudiar esto que son las expresiones algebraicas, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar lo que serían las expresiones algebraicas, ¿no? Bien, perfecto. Muy bien, como les decía, mis estimados estudiantes, vamos a estudiar lo que sería en primer lugar las expresiones algebraicas, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar el libro de Fundamentos de Matemáticas de la ESPOL, ¿sí? Página 162. Ok. Entonces vamos a utilizar este libro. Todo lo que es la bibliografía yo se las estaré entregando de manera oportuna para que la puedan leer, ¿no? Vamos a utilizar este libro, Fundamentos de Matemáticas para Bachillerato de la ESPOL. Es un libro muy bueno, muy completo de las personas de la ESPOL, ¿no? De esta universidad del litoral. ¿Ok? Bien, entonces, como les decía, nuestra clase de hoy es acerca de expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas, bien. Porque antes de entrar a lo que son funciones, ustedes tienen que saber muy bien y excelentemente bien todo aquello que es esto, ¿no? Las expresiones algebraicas. Bien, vamos a leer primero lo que es una expresión algebraica. Una expresión algebraica es la combinación de símbolos, números y letras a través de las diferentes operaciones fundamentales. Los términos de una expresión algebraica corresponden a cada una de sus partes, las cuales están separadas entre sí por signos más o menos. ¿Bien? Bien, perfecto. Vamos a ver algunos ejemplos de expresiones algebraicas. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos esta expresión de acá, si ustedes lo pueden ver, dice 15. Fíjense cómo la expresión algebraica va a tener siempre un número. Entonces ahí vamos viendo ya cuáles son las componentes de una expresión algebraica. Para que sea una expresión y sea algebraica, siempre va a contener primero un coeficiente numérico. Esto de acá se llama coeficiente numérico. El 15, lo vamos a poner acá, se llama coeficiente numérico. Bien, coeficiente numérico. ¿Y por qué se llama así? Pues lógicamente porque es un número. Este es el coeficiente numérico, es el 15. ¿Y qué hace a una expresión? ¿Qué le hace que sea algebraica a una expresión algebraica? Pues bueno, las letras. Para que sea álgebra debe llevar letras. Bien. Vamos a ver. Voy a ponerlo con azul. Con azul va a estar lo que se conoce como expresión literal o la forma literal. ¿De acuerdo? Sin duda nosotros lo podemos ver acá, factor literal, claro. Si el 15 es el coeficiente numérico, ¿qué será entonces estas letras que nosotros tenemos acá? ¿Qué serán estas letras que nosotros tenemos acá? Pues estas letras que nosotros tenemos acá se les llaman factor literal. Bien, factor literal. El factor literal son aquellas letras que acompañan al coeficiente numérico. ¿Sí? Vamos a poner acá una rayita que nos sirva. Bien. Entonces, el factor literal serán las letras. ¿Qué tiene entonces una expresión algebraica? La expresión algebraica tiene el coeficiente numérico, el 15, y tiene el factor literal. ¿Cómo se lee esto? Pues bueno, se lee a cuadrado, b cubo, c a la quinta. Sí, a partir del 4, del exponente 4, ya se lee cuarto, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, etcétera, ¿no? ¿Cómo se leería toda la expresión algebraica en conjunto? 15 a cuadrado b cubo c a la quinta, donde 15 es el coeficiente numérico
Y a cuadrado b cubo c a la quinta es el factor literal. Bien, no nos olvidemos, por favor, vamos a borrar todo esto. Como esto queda grabado y esto lo subiré después a YouTube, ustedes lo podrán ver y pausar el momento que ustedes quieran, ¿no? Bien, entonces, no se olviden, por favor, que una cosa son factores, ¿sí? Una cosa son factores. Y por otro lado, otra cosa son términos. Bien, ¿qué son los factores? Pues los factores pueden entenderse como multiplicaciones y divisiones. ¿Qué son los factores? Los factores son multiplicación y o división. Claro, porque a una división se la puede poner como forma de multiplicación en fracciones, para ser más claros. ¿Qué es un factor? Los factores son o multiplicaciones y o divisiones, ¿no? ¿Y qué son los términos? Pues bueno, los términos son sumas y o restas. Entonces, cuando yo hable de factores, les estoy hablando de multiplicaciones y o divisiones. Y cuando yo esté hablando de términos, les estoy hablando de sumas y o restas. Bien, para el caso en el que nosotros estamos viendo el primer ejemplo, nosotros no tenemos por ningún lado una suma ni una resta. Son tres ejemplos, ¿no? Son tres ejemplos distintos. Son tres ejemplos distintos. Un momentito, por favor. Bien. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Tenemos tres ejemplos de expresiones algebraicas. Aquí tenemos el primer ejemplo, aquí el segundo ejemplo y este es el tercer ejemplo. En el primer ejemplo, nosotros no vemos ni sumas ni restas, por eso nosotros podemos decir que esto es un solo factor, ¿no? Esto es un solo factor. O también podríamos decir que le multiplicamos en pequeñas, le separamos en pequeñas multiplicaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el 15 multiplica a la a al cuadrado, el a al cuadrado multiplica a su vez a b al cubo y b cubo multiplica a su vez a c a la quinta. Todos estos son factores. A cuadrado es un factor, b cubo es un factor, c a la quinta es un factor y 15 es un factor. ¿De acuerdo? Todos son factores entre sí porque se están multiplicando. No así en el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nosotros podemos decir, bien, el coeficiente numérico es 100, el coeficiente numérico es 100, de ahí tenemos m a la séptima, n al cubo y tenemos una p. Todos estos son factores entre sí, pero aquí aparece una suma, lo que indicaría que en conjunto todo esto que yo lo he puesto en un rectángulo azul es un término. Y todo esto que yo lo voy a poner en otro rectángulo azul es otro término. Esta expresión algebraica tiene dos términos. ¿Sí? Esta expresión algebraica tiene dos términos. Pero no nos confundamos con la terminología. Es algo nada más para que ustedes vayan viendo, ¿no? Bien. El tercer ejemplo que nosotros podemos ver dice menos, ¿no? Entonces es un solo término y es menos 3x cuadrado y a la cuarta z al cubo. Bien. Esto para que vayan viendo nada más, para que vayan viendo cómo se expresa una expresión algebraica, ¿no? Bien, entonces vamos a leer un poquito de lo que dice acá. En todo término se distingue el coeficiente numérico y el factor literal. En el término menos 5x cuadrado y cubo z a la cuarta, menos 5 es el coeficiente numérico y este factor literal, que es x cuadrado y al cubo z a la cuarta, es el factor literal. En el factor literal, los números se colocan en la parte superior derecha de las letras y se llaman exponentes. Ustedes conocen que estos son exponentes e indican el número de veces
el número de veces que se toman dichas letras como factores. Bien, correcto. Vamos a seguir entonces a la próxima página. Y vamos a leer, ¿no? Si la expresión algebraica tiene un solo término, se denomina monomio. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos varios monomios. Fíjense, si solamente tiene un factor, es un monomio. Entonces, lo vamos a escribir por acá. Ah, tú eres uno solo. Entonces, tú eres un monomio. Lo escribamos por acá. Monomio. A ver, ahora, podríamos decir, mis estimados y estimadas, no sé si es que hay alguna chica. Sí, hay una chica. ¿Ok? Nosotros podríamos decir que la segunda expresión es un monomio. ¿Qué opinan ustedes? ¿El segundo ejemplo es un monomio o no es un monomio? No. No, muy bien, excelente. No es un monomio. ¿Por qué no es un monomio? Porque tiene dos términos. Y si tiene dos términos, nosotros lo podemos llamar de otra forma. Lo podemos llamar binomio, porque hay dos. Binomio. ¿Ok? Si tiene uno es monomio, si tiene dos es binomio. Ahora, ¿qué será el tercero? Participen. ¿Sería un monomio o sería un binomio? Un monomio. Un monomio, excelente, es un monomio. Qué bien, perfecto. Monomio si solamente tiene un término y binomio si es que tiene dos. Ahora usted dirá, pero ¿cómo puedo yo entender que es un monomio o es un binomio? ¿Con el signo más o el signo menos? Si ustedes pueden ver por ahí un signo más o un signo menos o varios, ya ustedes pueden ir viendo. Si tiene un solo más, pues entonces es un binomio porque hay dos términos. Si por aquí apareciera un menos, tal, 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 ya sería un trinomio, ¿no? Después cuatrinomio y etcétera, etcétera. Bien, eso es a lo que hacía referencia a la lectura de la siguiente página que estábamos nosotros viendo. Bien, entonces, como decíamos, si es que la expresión tiene un solo término, monomio. Si tiene dos términos, binomio. Si tiene tres, trinomio, etcétera, etcétera. Y después, ¿no? Si la expresión algebraica tiene en general más de un término, también se lo puede denominar como polinomio. ¿Ok? Como polinomio. Bien, a ver. Se denominan términos semejantes, ¿sí? ¿Qué son términos semejantes? Aquellos que tienen el mismo factor literal. No el mismo coeficiente numérico, sino el mismo factor literal. ¿De acuerdo? Esto es sumamente importante que ustedes lo entiendan, ¿ok? Por ejemplo, y viene el siguiente tema que sería la reducción de los términos semejantes. ¿Qué es esto de la reducción de los términos semejantes? Pues bueno, si es que yo consigo ver, si es que yo consigo ver términos que se parezcan, la expresión algebraica se puede reducir. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, acá. Vamos a escribir esta expresión, ¿no? Quiero que ustedes se fijen, quiero que ustedes se fijen en esta expresión de acá. 5x cuadrado menos 3x cuadrado y más 10x cuadrado y más 6x cuadrado y. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que yo generalmente hago es poner figuritas, ¿sí? No me voy a fijar en el coeficiente numérico. Aquí dice 5, pero a mí no me interesa. Lo que me voy a fijar es en el factor literal, ¿sí? Aquí dice x cuadrado y, entonces vamos a hacer algo que es muy divertido, ¿no? ¿Qué es esto divertido? Yo voy a encerrar con color rojo y en un círculo todo aquello que diga x cuadrado y. A ver, voy a buscar. ¿Esto dice x cuadrado y? Sí, claro, dice x cuadrado y, entonces también lo encierro con rojo y en una circunferencia, una especie de circunferencia. ¿Esto dice x cuadrado y? Sí, también x cuadrado y, entonces lo encerraré en un círculo rojo. ¿Esto dice x cuadrado y? Sí, entonces también lo voy a encerrar en un círculo rojo. Y ahora voy a hacer una analogía. En lugar de llamarlo x cuadrado y, sí, en lugar de estarlo diciendo x cuadrado y, porque el álgebra es una letanía, ¿no? Bla, 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 un montón de letras. En lugar de eso le voy a llamar, no sé, algo que a mí me guste. Um,
Helado, por ejemplo, ¿no? Helado. En lugar de llamarlo x al cuadrado y, lo voy a llamar helado. Entonces, ¿cómo sería la traducción a esto, no? 5 helados menos 3 helados más 10 helados más 6 helados. Entonces es algo mucho más fácil, ¿no es cierto? O bombita o circulito rojo, ¿no? O círculos. 5 pelotas podríamos llamarlo, ¿no? En lugar de x cuadrado y, como todos son x cuadrado y, llamémoslo pelotas también, ¿no? Pelota de fútbol. Entonces, así el álgebra se vuelve más amigable, ¿no? Así el álgebra se vuelve más amigable. Digamos que usted se pone a laburar determinado día de pasabolas, ¿no? Entonces usted dice, a ver, 5 pelotas menos 3 pelotas. Sí, tenía 5 pelotas, pero presté 3 pelotas. ¿Cuántas pelotas me quedan? Vamos, actúen. Ya saben que la actuación en clase a ustedes se les redita en puntos de actuación. Vamos con lo primero. 5 pelotas menos 3 pelotas, ¿cuánto nos da? 2. ¿2 qué? 2 pelotas. Eso, 2 pelotas, muy bien. No se olviden que la suma y la resta son operaciones biunívocas, entonces las vamos haciendo de 2 en 2. Ahora, 10 pelotas más 6 pelotas, ¿cuánto nos da? Bueno, ahí estoy viendo que Alba es la que está actuando, entonces, bueno, Alba tiene su puntito. ¿Perdón? 10 pelotas. Ah, ya. 10 pelotas más 6 pelotas, porque esto es un más. 10 pelotas más 6 pelotas, ¿cuánto nos queda, Jonathan? 16. 16 Y pelotas. Gladys también está actuando. Muy bien, estoy apuntando eso para los puntos de actuación, ¿no? 16 pelotas, muy bien. 10 pelotas más 6 pelotas, 16 pelotas. Y ahora vamos a hacer la última operación, que es un más. ¿Cuántos son 2 pelotas más 16 pelotas? 18 pelotas. 18 pelotas, muy bien, Héctor. Entonces ahí voy poniendo los puntos de actuación, ¿no? Héctor, muy bien. 18 pelotas, pero... Sí, no. Es que están actuando varios y los que actúan justo me aparece ahí la voz. Tranquilos, no se preocupen. Listo, 18 pelotas. Ahora una cuestión. Quizá los profesores de matemáticas digan, pero yo no te pedí que me redujeras esto a pelotas. Entonces, por respeto a esos señores matemáticos, nosotros vamos a volver a la expresión que era antes de pelotas. Antes de pelotas, ¿cómo se llamaban? Antes de ser pelotas, ¿cómo se llamaban? X al cuadrado y Eso, x cuadrado y. Entonces volvemos, en lugar de pelotas, x al cuadrado y. Esa es la reducción, perdón, esa es la reducción de los términos semejantes. ¿De acuerdo? Esa es la reducción de los términos semejantes. Es buscar, ¿sí? Es buscar aquellos términos que se parezcan, pero en las letras. Bien. Entonces, como les decía, ¿no? En ese momento, ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Ustedes están buscando todos los que tengan las mismas letras, exactamente con el mismo exponente y con la misma otra letra, ¿ok? En este caso coincidió que todas tenían el mismo factor literal y pues yo lo que hice fue simplemente un artilugio, ¿no? Para que no sea tan difícil, porque a veces nosotros ver tantas letras a veces nos aturde, ¿no? Como, veo un montón de letras, ya me confundí. Entonces, para que se le resulte a usted mucho más fácil, lo único que va a hacer es, lo único que va a hacer es simplemente ponerle nombres, ¿no? Pelotas, helados, árboles, lo que sea, ¿no? Entonces, al reducir esta expresión algebraica, capaz en alguna tareita yo les enviaré, reducir el siguiente polinomio, ¿no? Esto es un polinomio porque tiene más de un término, ¿no? Reducir los términos semejantes del siguiente polinomio. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Pues va a reducir y va a llegar a la respuesta. En este caso, la respuesta es 18x cuadrado y. Bien. ¿Hay alguna pregunta, por favor, hasta ahí?
Alguien que no haya entendido alguna parte, con total confianza me dice Esteban, no entendí, o profe, o listen, como me quieran decir, no entendí, ¿podría repetir? Y yo lo repito. Bien, como no hay ninguna pregunta, entonces procedemos a seguir. Ya que hemos visto las propiedades de las expresiones algebraicas y de la reducción de las expresiones algebraicas, ahora vamos a recordar un poquito acerca de las fracciones, por favor. Yo necesito que ustedes recuerden cómo obtener el mínimo común múltiplo y algunas de las propiedades de las fracciones, ¿no? Bien, ¿cuáles son estas propiedades de las fracciones? Ninguna fracción es divisible por cero, al menos no exactamente. Recordemos esto, por favor. Vamos a recordar la primera propiedad. La primera propiedad nos dice, si es que tú tienes A dividido B igual C dividido D, siempre se puede hacer la propiedad en la cual se puede multiplicar a ambos lados por D, o lo que se conoce, está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no? Ustedes conocen esta propiedad de esa forma, me parece a mí, ¿no? Por ejemplo, usted tiene A sobre B es igual a C sobre D. ¿Qué indica esto? Que usted puede pasar la B a multiplicar, ¿sí? Y la D también le puede pasar a multiplicar. Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que nos quedaría? Ah, pues bueno, nos quedaría A por D es igual a C por B. Esta propiedad la conocemos todos, ¿no? O sea, no hay ningún problema en esta propiedad. La primera propiedad es la que me dice que puede pasar multiplicando, aunque los matemáticos no dirían pasa multiplicando. Un matemático, bueno, matemático diría, a ver, no, tú no quieres decir que pasa a multiplicar, lo que quieres decir es que tú vas a multiplicar a ambos lados por su operación inversa. Por ejemplo, multiplico por D a ambos lados, ¿sí? Multiplico por D a ambos lados, ¿sí? Si multiplico por D a ambos lados, se simplificaría la D y ya quedaría la A por D. Y también puedo decir que multiplico ambos lados por B. Si multiplico ambos lados por B, también se simplifica la B y ya nos quedaría la expresión A por D es igual a C por B. Pero como no hay ningún matemático viéndonos, claro, obviamente si lo ve en el canal de YouTube después puede decirlo, es más fácil decir no que la D pasa a multiplicar y que la B también pasa a multiplicar. Da igual. Bien, esa ha sido entonces la primera propiedad que ya lo hemos visto. Ahora, la segunda propiedad nos dice que si yo tengo A sobre B y le quiero multiplicar por una constante, ¿sí? Y si yo le quiero multiplicar por una constante, lo puedo hacer. Todo número es igual a sí mismo, es una de las primeras propiedades de la igualdad. AB es igual a AB, pero si es que yo quiero multiplicarle una constante, puedo hacerlo. ¿Sí? Yo puedo multiplicar una constante. Permítanme un segundito hasta que ustedes sigan viendo esto. Permítanme
Bien, disculpen, nada más me estaban avisando de alguna situación del volcán, mil disculpas. Entonces, como les decía, ¿no? Si es todo número es igual a sí mismo, en este caso A dividido B es igual a A dividido B, pero si es que yo le multiplico por una constante C, tengo que multiplicar y dividir la misma constante para que no se me altere. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda expresión es igual a sí misma y si es que a una expresión yo le quiero multiplicar una constante, pues también le voy a tener que dividir. Bien, esa es la siguiente propiedad. La tercera propiedad es la del mínimo común múltiplo, ¿no? Es la del mínimo común múltiplo. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que si yo quiero sumar dos fracciones, AB más C sobre D, ¿cómo se suman estas dos fracciones? Pues bueno, generalmente uno debería sacar el mínimo común múltiplo de los dos términos que están acá, de los dos elementos. Pero uno podría también simplificarlo simplemente multiplicando, ¿sí? El mínimo común múltiplo va a ser simplemente una multiplicación, ¿ok? Va a ser simplemente una multiplicación de los dos dos, ¿no? O sea, si tengo B por D, lo único que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bien, si yo tengo A sobre B más C sobre D, más menos, podría ser inclusive más menos, o sea, puede ser una suma o una resta. Lo que nosotros hacemos generalmente es multiplicar en cruz, ¿ok? Ya para el desarrollo de la suma o de la resta de las fracciones, podemos multiplicar en cruz, ¿sí? Y decir lo siguiente, a ver, A por D, arriba, lo voy a poner con azul, A por D, más o menos la multiplicación en cruz de acá, que sería C por D. C por D. ¿Ok? C por D. Y bueno, ahí el resultado lo tendríamos que ver, pues obviamente lo que salga de la suma y de la multiplicación de acá. Bien, ok. Entonces, esta es lo que corresponde al mínimo común múltiplo, ¿no? El mínimo común múltiplo en el denominador, ustedes lo hacen multiplicando los dos denominadores, B por D. Y en el numerador iría la multiplicación en cruz, A por D y C por B, ¿sí? C por B, perdón, acá me confundí, no es D, es B. C por B. Mil disculpas, ¿listo? Bien. Una vez que hemos visto esto, podemos ver ahora la penúltima propiedad. ¿Qué es esta propiedad de acá? Pues que si yo tengo A por B, si yo tengo la fracción A por B multiplicada por C por D, A sobre B por C sobre D, esto va a ser igual a la multiplicación de los numeradores. Se multiplica A por C y se multiplican los denominadores B por D. ¿De acuerdo? Se multiplican B por D. Bien, esa es la propiedad. Y por último, bueno, para que me entiendan, ¿no? Se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Ahora, la última propiedad que es la división de fracciones, ¿no? Si ustedes tienen A dividido B, todo esto sobre C dividido D, ¿a qué es igual esto? Bueno, el bien conocido extremos con extremos o extremos por extremos, medios por medios. Es decir, que nos quedaría A multiplicado por D sobre B multiplicado por C. Bien, ahora, también se les puede presentar a ustedes de la siguiente manera. A dividido B y esto dividido, generalmente la división lo suelen poner con dos puntitos, como si fuera una razón o una proporción. Así también se expresa la división. Se puede expresar en fracción sobre fracción o también se le puede expresar como A dividido B dividido todo C dividido D. Cuando se les presenta en esta forma, lo que ustedes pueden hacer también es la bien conocida división en cruz.
La división en cruz, ¿en qué nos resultaría? A por D dividido B por D. B por D. ¿Ok? Parece que nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a ver si es que podemos avanzar un poquito más. Bueno, eso fue la división, ¿no? Eso fue la división. Vamos a borrar por acá. Y avanzaríamos a los siguientes ejercicios, ¿no? Bien, estos ejercicios de acá, los vamos a dejar hasta que podamos ver bien las propiedades de los exponentes, ¿ok? Bien. Esta clase más que nada es propiedades de las expresiones algebraicas, propiedades de las fracciones. Y ahora vamos a ver las propiedades de los exponentes. Propiedades de los exponentes. Bien, a ver. Ahora, las propiedades de los exponentes son las siguientes. Bien. Vamos a ver cuáles son estas propiedades de los exponentes. La primera propiedad nos dice, si tú multiplicas a elevado a la n por a elevado a la m, la primera propiedad lo que nos dice, es entonces que tú vas a conservar la base. ¿A qué se le conoce como base? Pues a lo que está abajo, ¿no? Base y esto exponente. Conservo la base y lo que se hace es sumar los exponentes. N más M. Eso es lo que nos dice, ¿sí? Eso es lo que nos dice la primera propiedad de los exponentes, ¿no? Conservo la base A y sumo los exponentes. ¿Qué nos dice ahora la segunda? La segunda es con respecto a una división. A elevado a la n sobre A elevado a la m. ¿Qué hacemos cuando es una división? Igual, conservo la base, pero ahora no voy a sumar los exponentes, sino que los voy a restar. Se resta el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y ahora, con la tercera propiedad, la tercera propiedad nos dice, en cambio, si es que tú vas a multiplicar exponentes con distinta base, fíjense que aquí la base es la base es A y acá la base es B. Lo que coincide son los exponentes. Coincide el exponente n y coincide el exponente n. ¿Qué hago si es que coinciden los exponentes? Pues bueno, si coinciden los exponentes, puedo agrupar a las bases diciendo A por B y poner un solo exponente que sea el exponente n. Esa ha sido entonces la tercera propiedad. Hay más propiedades que la vamos a ver en la siguiente página. Acá, ¿ok? Espero yo que me alcance el tiempo. Vamos a... Sí que me alcanza el tiempo. Sí me alcanza el tiempo para ver estas propiedades. La cuarta propiedad lo que nos dice es, ahora, tú tienes base A, exponente n, base B, exponente n, y en forma de división, en forma de fracción, pues vas a hacer lo mismo. Vas a volver a agrupar a las bases A sobre B y vas a poner un solo exponente, ¿no? Un solo exponente n en este caso. ¿Sí? Bien. Ahora, la quinta propiedad. ¿Qué nos dice la quinta propiedad? Si tú tienes una base A y un exponente n, y todo esto está elevado a otro exponente, a un exponente m, o como yo lo suelo decir para acordarme, exponente de exponente. Si yo tengo exponente de otro exponente, se multiplican los exponentes. Conservo la base A y se va a multiplicar el exponente n por el exponente m. Esa ha sido entonces la quinta propiedad. Exponente de exponente, se multiplican los exponentes. Bien. Ahora, si avanzamos a la sexta propiedad, déjenme por favor borrar esto de acá. La sexta propiedad, ¿qué es lo que nos dice? La sexta propiedad dice que si tú tienes una fracción con una base y un exponente en el denominador,
tú puedes subirle al numerador, ¿sí? Tú puedes subirle al numerador, o sea, esto puede subir a ser a la n. Lo único que cambia o la única penalización por subirle al numerador es que el exponente va a cambiar su signo. Si estaba con más, sube con menos, y si estaba con menos el exponente en el denominador, subiría con más. Esta es la sexta propiedad. Ahora, yo le cambiaría, no me gusta mucho que esté aquí un 1, yo le cambiaría por otra constante, una constante x, por ejemplo, ¿no? Si aquí estuviera la constante x, pongamos una constante x aquí arriba para que capaz no se confundan en el futuro. Si hay una constante x, pues el resultado sería la misma constante x por este término algebraico que subió, ¿no? A elevado a la menos n. A mí me gusta más, me gustaría más de esta forma, ¿no? En la sexta propiedad. Bien. Y si vamos a la séptima propiedad ahora, la séptima propiedad, ¿qué es lo que nos dice? Si tú tienes cualquier base, bueno, no cualquiera, una base que no sea 0, elevada a la 0, pues esto siempre te va a dar a ti 1. ¿Sí? A la 0 siempre te va a dar 1. Cualquier base, cualquier número que no sea 0 elevado a la 0, va a ser 1. ¿Sí? Por ejemplo, si usted tiene 7 elevado a la 0, 7 elevado a la 0 siempre va a ser 1. Usted tiene z elevado a la 0. Z elevado a la 0 siempre va a ser 1. Bien, estas son las propiedades que nosotros teníamos que ver el día de hoy. ¿Sí? Estas son las propiedades que nosotros teníamos que ver el día de hoy para ya empezar a hacer un poquito lo que es el álgebra, ¿no? Antes de ver fracciones, antes de ver todo eso, nosotros vamos a ver estas propiedades. ¿Bien? Bien, ahora, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes van a analizar los ejercicios resueltos que tiene aquí el libro. Quiero que observen, por favor, estos ejercicios resueltos. Yo se los voy a enviar en la planificación y les voy a enviar unos ejercicios para que ustedes los hagan. Entonces, van a tener ejercicios de fracciones y van a tener ejercicios para aplicar las reglas de los exponentes. Yo voy a ver si es que grabo algún videíto explicándolo igual, porque lastimosamente el tiempo no nos da. Tenemos apenas 2 minutos que nos quedan de la clase y es la única clase que vamos a tener de matemáticas. ¿Sí? Entonces, no llego con el tiempo, lastimosamente, ¿sí? No llego con el tiempo. Deberíamos poder tener un poquito más de tiempo. Pero bueno, como les digo, yo se los estaré enviando al WhatsApp, ejercicios en los cuales ustedes puedan verificar, ver, ¿no? Ver lo que estamos haciendo, ejercicios resueltos y ejercicios que ustedes ya van a tener que empezar a entregar. ¿Listo? Entonces, no sé si es que alguien tiene alguna duda acerca de esto, por favor que me lo diga con total confianza. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Bien, si es que no tienen ninguna pregunta, si no tienen ninguna duda, pues entonces estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Por favor, estén pendientes. Yo voy a tratar de en el mismo link de YouTube que de las clases, subirles este contenido, ¿ok? Bien, si no hay más preguntas, entonces daríamos por finalizada la clase del día de hoy de matemáticas. Yo les voy a estar enviando ya las tareitas y los ejercicios que ustedes van a tener que hacer. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Pues bueno, si no hay preguntas, voy a finalizar entonces ya la sesión. Les agradezco mucho por asistir a clases y nos vemos en la próxima. Hasta luego.